Buenas tardes. Este día vamos a hablar un poco sobre lo que son o sobre lo que es la cardinalidad de un conjunto y sobre el triángulo de Pascal. Son dos temas muy importantes que debemos de conocer en el estudio de la matemática. Como primer punto, como primer tema a tratar, vamos a hablar sobre la cardinalidad de conjuntos. ¿Qué es la cardinalidad de conjuntos? La cardinalidad de conjuntos son todos aquellos elementos, el número de elementos que forman un conjunto solución. Por ejemplo, tenemos acá un conjunto solución que solo nos dice Santa Ana, Huachapán y Sonsonate. Entonces, para saber la cardinalidad de este conjunto, vamos a contar o a tener en cuenta cuántos elementos forman este conjunto solución. Por ejemplo, en este caso tenemos Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Solamente son tres elementos que forman el conjunto solución, que lo podríamos considerar como los departamentos de la zona occidental de nuestro país, El Salvador. Entonces, la cardinalidad de este conjunto solución va a ser igual a la cardinalidad o el número de el conjunto X, que va a ser igual a 3. La cardinalidad siempre va a estar determinada por un número que se va o que depende de la cantidad de elementos que forman un conjunto solución. Pero viéndolo ya desde el tema, con un ejemplo, con un ejercicio, tenemos por acá el siguiente. Considerando el universo de U igual el conjunto solución desde menos 3 hasta 5, incluyendo el 0, y tenemos que determinar los elementos primeramente del conjunto solución y su cardinalidad. Antes de conocer la cardinalidad o antes de determinar la cardinalidad de un conjunto solución, tenemos que determinar cuáles son los elementos que forman este conjunto solución. Por ejemplo, en el literal A o en el conjunto A no está determinado por la solución o por la condición siguiente, donde nos dice que X va a pertenecer al universo, a U, tal que X cuadrado va a ser igual a 9. Acá nos dan a nosotros ya una condición que debemos de cumplir. Dentro de este conjunto de universo vamos a encontrar nada más aquellos números o aquellos números que elevados al cuadrado nos tienen que dar exactamente 9. De acuerdo al signo que tenemos acá, puede ser por ejemplo como en el literal B, que puede ser mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, y así como en este caso que tiene que ser igual. Entonces tiene que cumplir exactamente dentro de este número, dentro de este conjunto de universo, cuáles son los números que al elevarlos al cuadrado nos va a dar igual a 9. En este caso nosotros tenemos que el conjunto o los elementos que conforman este conjunto solución van a ser igual a menos 3 y 3. Son los únicos números que al elevarlos al cuadrado nos van a dar igual a 9. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 por menos 3, según la ley de los signos, menos por menos se va a convertir en un número positivo y nos va a dar igual a 9. Al igual que dos números positivos nos van a dar como resultado un número positivo. Entonces son los únicos dos números que al multiplicarlos por el mismo dos veces o al elevarlos al cuadrado nos dan la igualdad o nos dan el valor que cumple con la condición del conjunto solución del A. Entonces, para saber la cardinalidad de este conjunto, vamos a contar cuántos elementos forman este conjunto solución. Por ejemplo, la cardinalidad o el número de elementos que forman el conjunto A va a ser igual a 2, porque solamente dos números, el menos 3 y el 3, al elevarlos al cuadrado cumplen la condición
que se nos ha indicado en el conjunto solución del A. Ahora vamos al literal B o al conjunto B, en donde nos dice que X va a pertenecer siempre al conjunto universo, tal que 1 menos 2X tiene que ser mayor a menos 4. Entonces vamos a ir descubriendo cuáles de estos números que forman el conjunto universo cumplen con esta condición que se nos ha dado en el conjunto B. Bien, una vez sustituidos los valores de X por cada uno de los números que conforman el conjunto universo, tenemos y hemos llegado a la conclusión que solamente los primeros tres números, desde menos 3 hasta 2, positivos, cumplen la condición que se nos ha dado en el conjunto B. Como bien sabemos, un número negativo va a ser mayor que otro mientras más se acerque al número 0. Entonces, en este caso, menos 3 es mayor a menos 4. Menos 1 de igual manera está más cerca del 0, entonces es mayor a menos 4. Y todos los números positivos también van a ser mayores a menos 4. Menos 5 ya está mucho más lejos del 0 que menos 4, entonces ese ya no se incluye dentro del conjunto solución o dentro de los elementos que conforman el conjunto solución de B. Entonces vamos a tener que el conjunto solución de B nos va a quedar desde menos 3 incluyendo el número 0, porque sabemos que todo número multiplicado por 0 nos va a dar siempre 0. Entonces al multiplicarlo nos va a quedar igual a 1 positivo. Entonces el 0 también se incluye dentro del conjunto solución de B. Entonces vamos a tener nada más el conjunto de B nos va a quedar de esta manera, y la cardinalidad del conjunto B va a estar dada o va a ser igual a la cantidad de elementos que conforman el conjunto solución de B. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la cardinalidad o el número cardinal de este conjunto B va a ser igual a 6. Entonces, hemos cumplido con las condiciones o con lo que se nos pide en este ejercicio, porque nos pedían los elementos del conjunto solución que los hemos sacado acá, el de A, que es este, sería solo menos 3 y 3, porque son los únicos dos números que cumplen la condición de que al elevarlos al cuadrado va a ser igual su resultado a 9. Y en este caso, el conjunto B, los elementos que lo conforman a este conjunto solución va a ir desde menos 3 hasta 2, incluyendo el 0, y va a tener una cardinalidad de 6. Y el conjunto A solo va a tener la cardinalidad de 2, porque nada más son dos elementos los que los conforman. Bien, continuando con los temas, ya hablamos un poco sobre la cardinalidad de los conjuntos y ahora nos toca hablar un poco sobre lo que es el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una representación gráfica de los coeficientes en una ecuación. Entonces, que se representa en forma de triángulo, por eso es su nombre. Cada uno de las líneas o de las filas que conforman a este triángulo están dadas de acuerdo al coeficiente de la función o de la ecuación que se pretende encontrar. Por ejemplo, para verlo de una mejor manera en un ejercicio o aplicándolo directamente en un ejercicio, tenemos el siguiente ejercicio, que es 2x menos 4y al cuadrado y todo esto elevado a la quinta. Para poderlo realizar de una manera más fácil y saber cuáles son los coeficientes de estas cantidades o de esta función, de esta ecuación, perdón, para poderlo desarrollar de una manera más ordenada
y mucho más práctica, lo vamos a hacer desde el programa de Excel. Acá nosotros ya tenemos desde x sub 0 hasta x elevado a la 5 o x elevado a la quinta, como nos lo pide en el ejercicio. Acá, en esta parte de acá nos pide que toda esta ecuación esté elevada a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Para iniciar vamos a colocarle un 1 a todo el contorno de este triángulo hasta llegar a la línea, en este caso hasta llegar a la fila de x elevado a la quinta, para saber que hasta allí vamos a llegar con nuestro triángulo de Pascal para poder conocer cuáles son los coeficientes que vamos a utilizar en el desarrollo de este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es colocar los unos, que ya lo hicimos, y vamos a ir sumando cada uno de estos y el resultado lo vamos a colocar en medio de cada uno de los números. Por ejemplo, acá 1 más 1 va a ser igual a 2, acá va a ser igual a 1 más 2 va a ser igual a 3, en este lado igual 1 más 2 va a ser igual a 3, 3 más 1 va a ser igual a 4, 3 más 3 va a ser igual a 6 y 3 más 1 va a ser igual a 4. Entonces ya tenemos nosotros resuelta la línea hasta x a la cuarta, pero nos hace falta todavía conocer x a la quinta, que son los coeficientes que necesitamos saber para poder desarrollar esta ecuación. 1 más 4 va a ser igual a 5, 4 más 6 va a ser igual a 10, 6 más 4 igualmente va a ser igual a 10, y 4 más 1 va a ser igual a 5. Entonces ya tenemos nosotros, de acuerdo a la fila, ya tenemos los coeficientes que vamos a utilizar para desarrollar o que debemos multiplicar para poder desarrollar la función que se nos ha dado. La función es 2x menos 4y al cuadrado y todo esto elevado a la quinta. Ahora, como ya lo tenemos, solo vamos a ir multiplicando y el primer término de esta ecuación va a ir elevado a la quinta y el segundo término va a iniciar elevado todo el segundo término, en este caso menos 4y al cuadrado, todo este número elevado a la 0. Entonces, al realizarlo, nos va a quedar de la siguiente manera. 1, que es el primer término de la fila de x elevado a la quinta en el triángulo de Pascal, multiplicado por el primer término elevado a la 5 y el segundo término elevado a la 0. En este caso se coloca nada más, pero sabemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar como resultado 1. El 5 igual lo vamos a multiplicar y en este caso el primer término va descendiendo y el segundo término va ascendiendo. Entonces acá era el segundo término con un exponente 0, acá va a pasar con un exponente 1 y el primer término que estaba con exponente a la quinta va a pasar con un exponente a la cuarta. El 10, que es el tercer término del triángulo de Pascal que hemos encontrado, multiplicado por el primer término elevado al cubo, multiplicado todo esto por el segundo término elevado al cuadrado. Como vemos, y va aumentando y x va disminuyendo. En este caso, 4y, acá no lo hemos colocado, pero este también posee o se coloca con todo y el signo que lleva. En este caso, pues como va a ser 1, no importa que no lo lleve.
En los demás casos sabemos de que cuando está en un exponente impar, pues va a ser negativo, y cuando está en un exponente con exponente par, por ejemplo 2 y 4, pues va a ser su resultado o su respuesta va a ser un número positivo. Todo esto lo tenemos que multiplicar y nos va a quedar más o menos de la siguiente manera. Nos queda de esta manera: 2 elevado a la quinta va a ser igual a 32, x a la quinta, porque 4y al cuadrado está elevado a la 0, pues va a ser igual a 1, y si multiplicamos el resultado por 1, siempre nos va a dar el mismo resultado, 32. Aquí multiplicamos primero, sacamos el resultado de la exponenciación de 2x a la cuarta, multiplicado por 5 y multiplicado por 4, que nos da 320. X elevado a la cuarta, como está en el primer término, y Y elevado a la 2, como posee acá su exponente. Cuando tenemos dos exponentes de esta manera, que tenemos y al cuadrado y todo esto elevado a la 1, vamos a ir multiplicando los exponentes para poder sacar el valor del exponente de y. En este caso, 10 multiplicado por 2 al cubo y 4 al cuadrado, que nos va a dar como resultado 1280 x cubo, y en este caso, como se les mencionaba, y va a quedar a la cuarta porque 2 por 2 nos va a ser igual a 4. De esta forma igual, 10 por 2 al cuadrado por 4 al cubo nos va a dar igual a 2560 x cuadrado y a la sexta, porque al multiplicar los exponentes, entonces decimos 2 por 3 es igual a 6. 5 por 2 por 4 a la cuarta nos va a dar igual 2560 x sub 1 o x elevado a la 1, que siempre va a ser igual a x, y y elevado a la 8, porque multiplicamos sus exponentes siempre. 2 por 4 igual a 8. Acá en este caso, como pasa al principio del desarrollo de este ejercicio, el primer término tiene que terminar en su exponenciación o su exponente a 0. Entonces este va a ser igual a 1. Entonces solamente vamos a tomar en cuenta el segundo término, que será igual a 1024 y elevado a la 10, porque 2 por 5 va a ser igual a 10. Entonces este es el resultado de la operación o de la ecuación que teníamos o que se nos había dado al principio, que era esta: 2x menos 4y al cuadrado elevado a la quinta. Al desarrollarlo por el método del triángulo de Pascal, pues nos damos cuenta que es una manera muy sencilla de realizar estos ejercicios, teniendo como en cuenta cuáles son los exponentes y los coeficientes que vamos a utilizar para poderlo desarrollar de una mejor manera. Gracias.